Hoy nos vamos de viaje a uno de los periodos más convulsos y fascinantes de toda la historia, el siglo XIX. Una época que, ojo, no solo redibujó mapas y tumbó imperios, sino que puso a la fe occidental contra las cuerdas, sacudiendo sus cimientos de milenios. A ver, imaginen por un momento una estructura que ha resistido casi 2000 años. Y de repente llega una tormenta de ideas nuevas, ciencia, filosofía, revolución, que amenaza con derribarla por completo. Bueno, esa es justo la pregunta que resonó en cada rincón del siglo XIX. Y aquí está la tesis de nuestro análisis de hoy. El cristianismo se encontró, de repente, en una encrucijada titánica frente a la modernidad. Y no era una simple diferencia de opiniones, Era una verdadera lucha por la supervivencia y por el alma misma de Occidente. Bienvenidos a Te lo explico, Cle. Si les apasiona entender cómo el pasado forjó nuestro presente, acompáñennos en este viaje. Denle me gusta y suscríbanse al canal. Muy bien, para entender este choque monumental, tenemos que empezar por su epicentro político, la Revolución Francesa. Porque sus efectos no se quedaron en el siglo XVIII, para nada. Su sombra se proyectó con una fuerza tremenda sobre todo el siglo que le siguió, alterando para siempre la relación entre la Iglesia y el Estado. Miren, lo que hizo la Revolución Francesa fue, en esencia, romper un pacto de milenios. Impulsó estados donde la religión, pues, ya no era el eje central. La Iglesia perdió territorios, poder político y, lo que es crucial, perdió el monopolio sobre la verdad. Es aquí cuando el laicismo surge como una fuerza imparable. Y la razón, claro, a través de ideas como el deísmo, se ofreció como una alternativa a la fe. Era como decir, se puede creer sin la necesidad de dogmas ni de intermediarios. Pero el ataque no fue solo político. El verdadero campo de batalla, y quizá el más profundo, se libró en el mundo de las ideas. Un nuevo ejército de pensadores, historiadores y científicos comenzó a examinar los textos y las creencias sagradas con una mirada crítica, con herramientas que nunca antes se habían utilizado. Y, curiosamente, dentro del propio cristianismo surgió este movimiento, el modernismo. Es fascinante porque no buscaban negar la fe, sino que era más bien un intento, a veces desesperado, por salvarla. El objetivo era súper audaz. ¿Cómo podemos seguir siendo creyentes en un mundo que ahora funciona con las leyes de la física, la evolución y el análisis crítico? Buscaban, en definitiva, construir un puente entre dos mundos que parecían, pues, completamente irreconciliables. Y aquí tenemos una de las herramientas más potentes de la modernidad, la crítica histórica. Impulsada sobre todo por eruditos alemanes como F.C. Baur, propuso algo totalmente revolucionario. Leer la Biblia no como la palabra infalible de Dios, sino como lo que es, un conjunto de documentos históricos escritos por seres humanos en contextos específicos. De repente, las preguntas eran, ¿por qué el Evangelio de Juan narra la vida de Jesús de forma tan distinta a los otros tres? ¿De verdad estos textos fueron escritos por quienes dicen ser sus autores? Esto, para la fe tradicional, fue un verdadero terremoto. El trabajo de historiadores como Adolf von Harnack, que vemos aquí, llevó esta idea a su conclusión lógica. Él sostenía que el mensaje simple y directo de Jesús, la paternidad de Dios, la fraternidad humana, había sido literalmente sepultado bajo capas y capas de dogmas, de concilios, de poder eclesiástico. En esencia, su argumento era demoledor. La Iglesia de la historia había traicionado al Jesús de la historia. Ahora, ante esta doble ofensiva, política por un lado e intelectual por el otro, ¿cómo reaccionó la institución más antigua y centralizada del cristianismo? Bueno, la Iglesia Católica optó por una estrategia de defensa total. Si el mundo moderno era el enemigo, Roma se iba a convertir en una fortaleza inexpugnable. Esta célebre frase de John Henry Newman, un converso al catolicismo muy influyente, lo resume todo a la perfección. Para él y para muchos otros, la historia no era una amenaza, sino todo lo contrario. Era la prueba definitiva de su fe. Creían que la historia revelaba una tradición ininterrumpida, que solo la Iglesia Católica había preservado intacta, en un contraste muy fuerte con lo que veían como el caos y la división del protestantismo. La declaración de guerra, por así decirlo, llegó oficialmente en 1864.
El Papa Pío IX publicó el Sílabus de Errores, una lista de 80 ideas modernas que la Iglesia condenaba sin matices de ningún tipo. La separación de Iglesia y Estado, la libertad de prensa, la libertad de cultos, todo era un error. Pero la proposición final, esa es la más reveladora. Se condena la idea misma de que el Papa deba reconciliarse con el progreso y la civilización moderna. El mensaje era clarísimo: no hay diálogo posible. Y la coronación de esta estrategia defensiva llegó 6 años después, en 1870, con el Concilio Vaticano I. Ante un mundo que cuestionaba toda autoridad, la Iglesia respondió con la máxima autoridad que se pueda imaginar: el dogma de la infalibilidad papal. Cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, desde su posición de pastor supremo en temas de fe y moral, su palabra es infalible. Es la verdad. Era la afirmación definitiva del poder de Roma en una era de duda radical. Pero, y esto es importante entenderlo, no todo el cristianismo reaccionó de la misma manera. El mundo protestante, que por naturaleza es más diverso y descentralizado, ofreció un abanico de respuestas mucho más variado y a menudo mucho más abierto a dialogar con las nuevas ideas. Aquí vemos el otro camino posible. Teólogos como Friedrich Schleiermacher lideraron lo que se conoció como cristianismo liberal. Su propuesta era bastante ingeniosa. La religión, argumentaban, no pertenece al campo de la razón pura o de la ciencia, sino al del sentimiento de dependencia absoluta. La fe no era algo que se pudiera demostrar en un laboratorio, sino una experiencia vital, práctica, emocional. Esto permitía a una persona ser un científico moderno de lunes a sábado y un creyente devoto el domingo sin sentir ningún tipo de contradicción. Esta tabla lo resume visualmente muy bien, ¿no? Estas dos grandes estrategias. Por un lado, el catolicismo eligió ser una fortaleza. Su fundamento fue la autoridad y el dogma que no cambia, y el resultado, una increíble centralización del poder en Roma. Por el otro lado, el protestantismo liberal eligió ser una encrucijada, un lugar de diálogo y adaptación. Su fundamento fue la razón, y el resultado, pues una enorme diversidad teológica y también debates internos que siguen hasta el día de hoy. Ahora pongan atención a esto porque es increíble. Mientras toda esta batalla intelectual y política se libraba en el corazón de Europa, ocurría un fenómeno totalmente paradójico. El cristianismo, amenazado en casa como nunca antes, estaba viviendo su mayor expansión global en la historia, y lo hacía de la mano de la otra gran fuerza del siglo, el colonialismo. Es una de las grandes ironías de la historia. En el mismo momento en que los intelectuales europeos declaraban la muerte de Dios, miles y miles de misioneros, la mayoría protestantes de Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, se subían a barcos para llevar su mensaje a los confines del planeta. La confianza que se estaba perdiendo en las universidades de París o Berlín renacía con una fuerza increíble en las aldeas de África y de Asia. Y esta tabla nos da una idea de la escala monumental de ese esfuerzo. En Asia, los misioneros se encontraron de frente con civilizaciones y religiones milenarias como el hinduismo, el budismo o el confucianismo. En África, la expansión fue a menudo explosiva, siguiendo muy de cerca la bandera y los intereses de las potencias coloniales. El progreso, sin embargo, fue muchísimo más limitado en el Oriente Medio, donde el Islam era y es la fuerza cultural y religiosa dominante. Y esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta más compleja y, la verdad, más controvertida de todo este periodo. ¿Fue evangelización o fue imperialismo? Para los pueblos colonizados, ¿había alguna diferencia real entre el misionero que ofrecía la salvación, el comerciante que extraía sus recursos y el soldado que imponía el orden? La historia nos muestra que la línea entre la fe y el imperio fue increíblemente borrosa y a menudo trágicamente contradictoria. Al final, el siglo XIX no resolvió el conflicto entre la fe y la modernidad. Todo lo contrario. Yo diría que lo grabó a fuego en el ADN del cristianismo, dejando un legado de tensiones con el que convivimos hasta el día de hoy. Entonces, el punto crucial es este. Podemos resumir este siglo tan complejo en 3 claves fundamentales. Primero, una fe dividida. La brecha entre conservadores y liberales se hizo permanente y la vemos hoy. Segundo, 2 estrategias totalmente opuestas, la fortaleza católica frente a la encrucijada protestante. Y tercero, una religión que, contra todo pronóstico, se volvió verdaderamente global, cambiando su centro de gravedad demográfico para siempre. Y esto nos deja con una pregunta final. Los debates sobre el rol de la ciencia, sobre la autoridad de la Iglesia, sobre la relación entre fe y política,
no terminaron en 1900. Son el legado directo del siglo XIX. ¿Será que las tensiones del cristianismo actual son simplemente un eco de esa gran batalla del pasado? La historia parece sugerir que sí, y nos vemos hasta la próxima y no olvides dar me gusta y suscríbete a nuestro canal.